Buenas tardes, para mí es muy grato estar por primera vez aquí en la Comisión Séptima de Senado. Bueno, pues sí, segunda, pero en la misma citación. Antes de iniciar, quisiera que conocieran quién les está hablando. Luisa Tovar es una persona que inició y siempre ha sido servidora pública y se formó en el Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando uno tiene esa responsabilidad de los recursos, lleva en sí, en su pensamiento y en sus sentimientos, una responsabilidad mayor que la de administrar una empresa, y es la del servicio público, con responsabilidad. Y la primera cosa que les voy a decir es que sí, las deudas de Caprecon son el mayor problema, pero desde mi llegada yo no he solicitado un solo recurso al Ministerio de Hacienda, por una sencilla razón. No se sabe, como lo dice el señor Contralor, no se tiene certeza de los estados financieros. Y como yo fui formada en Hacienda, entonces sé que si uno va a pedir un peso, uno lo tiene que justificar. Y en este momento estamos haciendo todo lo posible porque al final del año, como nos propusimos con el superintendente, con el ministro y con el Ministerio de Hacienda en un plan de recuperación financiera, tengamos cifras ciertas. Y por eso tanto desfase en tantas cifras que se presentan hoy acá. Pero como ustedes lo saben, yo recibí una entidad con demasiado desorden. Y es un desorden que ha propiciado la propia corrupción que está dentro. Entonces, nadie quiere que se ordene, porque si se ordena, la voluntad y las decisiones subjetivas se acaban en Capricorn. Eso es lo que yo estoy combatiendo adentro y afuera, porque las malas costumbres, digamos, que yo cuando llego allá y encuentro y que me dicen y que porque este señor está, no me sube, como dice el senador Correa, la factura, o porque no, hay cosas que yo no entiendo, porque yo doy órdenes de pago. Yo les digo a todos mis directores, por favor, monten el 100% de la cápita y el 80% de evento, 80, no el 50. Y esa es una meta que me puso no solo el plan de recuperación de la superintendencia, sino el propio Ministerio de Salud. Pero hay unas falencias internas que no son, que no son explicables por la lógica. Hay problemas en los sistemas de información, obviamente, y los reprocesos que habla el doctor Correa son evidentes. Se monta un RIPS en íntegra, pero eso no pasa a SEVEN, que es el sistema financiero. Entonces hay unos desfases que nunca se van a poder llevar a cabo siempre si no tengo una decisión de fondo en los sistemas de información. Yo en el mes de abril me reuní con los miembros principales de mi junta directiva y con presencia del Ministerio de Hacienda. Y les solicité muy amablemente que estudiaran los escenarios posibles para Capricorn. ¿Por qué? Porque yo podía seguir manteniendo esta entidad como vamos ahorita, mejorando poquito a poquito. Pero tenía que tomarse una decisión de fondo. Eso se lo solicité en Presidencia de la República. O sea, eso muchas veces no se dice. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que tener un proceso de discusión al interior del gobierno. Y estando acá sentada y escuchándolos, creo yo que esa decisión sobrepasa ya también el gobierno nacional y es en el Estado, considerado en el artículo 113 de la Constitución de la colaboración armónica de los poderes. Y es definir cuál es la política y la función del sector público en el sector salud. Me explico. ¿Quieren una EPS que esté en todo el nivel nacional? ¿Quieren varias IPS que estén regionalizadas? ¿Qué es lo que quiere la política pública? Y ustedes me dan una nueva ley y yo la cumplo. Pero es una decisión de fondo. O sea, cuando yo miro a Caprecon y lo que decía de pronto el senador Correa, que sí, las decisiones que se tomaron, por ejemplo, de abrir IPS y de tomar IPS, son excelentes decisiones. ¿Pero qué? Fueron opacadas por malos manejos. Cuando yo soy asegurador, yo tengo que conocer el mapa de la red del país. Y ese mapa, totalmente deficitario. Yo quiero que se paseen hoy día 30 de septiembre, por la red de urgencias de Bogotá. No hay cómo atender mis pacientes. Tengo demoras y tengo estancias prolongadas en territorios nacionales, Bichada, Upés, Guainía, Guaviare, Amazonas,
¿Por qué? Porque mi centro de referencia para alta complejidad y algunos de mediana es Bogotá, pero Bogotá no tiene. La segunda en opción es la sede de Villavicencio. Villavicencio cuenta con 4 IPS, una pública que es la que me abastece más, tengo un contrato grandísimo, pero tampoco tiene cabida. Entonces, se presentan casos alarmantes y es que yo no puedo atender, a pesar de que pueda tener contratos, a pesar de que tenga unos gastos cuantiosos en transporte, porque no hay oferta. No hay oferta de camas en Colombia. Y esa es una realidad que se trató de subsanar, y pues perdón que lo diga así, en su gobierno, presidente Uribe. Pero eso le falta músculo, le falta poder tomar las decisiones. Si, por ejemplo, Caprecón debe ser una IPS, o sea, escindir el negocio de IPS del negocio de EPS y fortalecer una IPS pública nacional, donde haya falencias de oferta. Por ejemplo, yo intenté hacer eso en Chocó y salí abucheada de ese departamento, porque me dijeron que lo público no podía ser competencia de lo público. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomé? Le dije al señor superintendente, deme el permiso para salir de Chocó, porque yo no puedo seguir asumiendo una irresponsabilidad porque yo no tengo cómo. Y eso fue lo que decía. ¿Qué fue lo que causé? Un problema mayor, porque no me han dado el permiso para poder salirme del departamento del Chocó como EPS. Entonces, hay unos problemas que son estructurales. Entonces, voy a hacer mi presentación, pero quería dejar esos pequeños esbozos de que la solución que pretende no es solo mirar el hueco de las deudas de Caprecón, sino es de considerar el sistema de aseguramiento, si es público, si es privado, si es mixto. Ahora sí. Bueno, como lo dijeron todos acá, pues tengo un presupuesto de más de 2.500 millones, casi 3.5 millones de afiliados. Tengo cobertura en 744 municipios y en la actualidad tengo más de 920 prestadores. Esta es una cifra que, digamos, me llena de orgullo a pesar de que no sea completa. Cuando yo llegué, la siguiente, por favor. Cuando yo llegué aquí, la cobertura en contratos, o sea, en enero del 2013, alcanzaba solo el 18% de las entidades territoriales. Siguiente. Ya voy en la siguiente. Pueden acabarla toda y yo voy hablando. Gracias. Actualmente tengo el 94% de las entidades territoriales. ¿Qué fueron las dos cosas que yo hice para poder tener algo de credibilidad en el sector? Y digo algo porque todavía me falta. Primero, cuando yo llegué, tenía un presupuesto con unas restricciones presupuestales absolutas. Los que conocen el sector saben que las facturaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre se radican en las EPS en enero, febrero y marzo. ¿Qué es lo que sucede ahí? En una entidad pública, genera cuentas por pagar. Pero lastimosamente, el presupuesto que me dejaron a mí para iniciar el año tenía 60.000 millones de cuentas por pagar. Mi facturación normal es de 130.000 millones mensuales. Entonces, obvio, ahí ya empecé con un no poder pagar en enero, febrero y marzo. Entonces, ¿cuáles son los 174.000 millones que ustedes ven ahí? Pues lo que no pude pagar porque no tenía presupuesto para cuentas por pagar. ¿Qué me tocó hacer? Ir al Ministerio de Salud, ir al Ministerio de Hacienda y aprobar una adición presupuestal para poder hacer eso. ¿Cómo se determinó el pago de esas IPS? Hablé con el Ministerio de Salud y cogimos el listado de los hospitales más críticos del país. También hablamos con la Superintendencia de Salud en ese momento y cogimos cuáles eran los que estaban en plan de recuperación o que estaban intervenidos. Y así salió el listado famoso de las 211 entidades que se pagaron ahí. Entonces, no fue solo un pago de Caprecón, sino que fue una política pública para ayudar a los hospitales principalmente de este país. Después de eso, ¿qué hice? Sí, con eso me abrieron servicios, yo no puedo negarlo. El sector público a mí me ha dado la mano de una forma extraordinaria. Pero yo tenía que hacer algo más por mis afiliados. Y es lo que me critican de pronto que, ¿por qué aminoro costos? Pero no, yo tuve una decisión
y eso lo hago por ser una persona de origen humilde y de decir que las personas más vulnerables necesitan lo mejor. Y entonces me inventé una política de credibilidad dentro del propio sector y contraté a las 10 mejores IPS de este país. Nadie me abría la puerta. De hecho, por no ser profesional de la medicina, ni siquiera hablaban conmigo. Entonces yo me llevaba al doctor Gonzalo, que está aquí a mi izquierda, y él sí es médico, entonces a él le dirigían la palabra. O sea, no es fácil entrar al sector salud cuando tú no eres del sector salud. Entonces, esas 10 entidades creyeron en mí y comencé a hacer unos contratos distintos. ¿Por qué ese tema también? Cuando yo llegué, se hacían contratos por cada afiliado, es decir, cada tutela se solucionaba con un contrato. Y el contrato, como todo el mundo sabía que Caprecon no pagaba, le cobraban el 50 o el 100% del anticipo. Y ahí es donde el doctor Pulgar tiene la razón. Yo tengo más de 50.000 contratos sin liquidar. ¿Por qué? Por esas malas prácticas. Tutela, contrato individual. Y de todas teníamos que pagar anticipos. Entonces yo dije, bueno, si estamos pagando anticipos, entonces ¿por qué no lo hacemos de una forma arreglada? Comenzamos a hacer unos presupuestos distintos y a tener que las IPS tuvieran pagos prospectivos anuales. Esos pagos prospectivos anuales le garantizaban que ya tuviera algo del pago y me ayudó a bajar tarifas. ¿Por qué? Porque el costo financiero yo lo bajo o le mejoro el costo financiero a las IPS. Entonces, eso fue lo que yo hice para poder tener credibilidad en el sector y poder ampliar mi red del 18% de las entidades territoriales en el 2013 al 94% que estoy hoy. Ahora, eso no es permanente por dos cosas sencillas. Yo soy empresa industrial y comercial del Estado que se rige por normas presupuestales. Cuando uno tiene esas restricciones, primero, las anualidades no son anualidades, porque uno no empieza a contratar el 1 de enero. Normalmente uno empieza cuando ya le dan el presupuesto, que es el 15, y hace toda la clasificación presupuestal. Tienes 15 días que no tienes ahí. En este año, por ejemplo, particularmente, no se pudo hacer contratos a largo plazo porque no podíamos tener vigencias futuras antes del 8 de agosto. Es una restricción de ley. La otra, en este momento, por ejemplo, yo tengo un corte de contratación más o menos en noviembre. Y en noviembre yo tengo que hacer contratos. El 15% del valor del contrato total tiene que estar apalancado en esta vigencia. Y la norma presupuestal solo me permite hacer 35% de vigencias futuras en el presupuesto, o sea, la máxima autorización legal. Entonces, así yo quiera, no voy a tener un contrato a un año. ¿Por qué? Porque presupuestalmente no lo puedo comprometer. Entonces, todos esos temas hay que tenerlos en cuenta para la decisión que yo quiero que digamos que se tome al respecto. ¿Cuál sería la naturaleza que debería tener la empresa, la gestora, como lo quieran llamar, de salud pública, si es que esa es la decisión que se quiera tener? Siguiente. Bueno, estos son algunos indicadores que hemos pasado. Bye. Cobertura en vacunación, que es una de las políticas más importantes, sobre todo en la salud de los niños de 1 a 5. 70% cuando yo llegué, ya vamos en un 85%. La super me estaba exigiendo un 100%, pero yo le dije no alcanzo, yo a duras penas voy a llegar a un 90%. Tiempo de autorizaciones, cuando yo llegué teníamos 94%. Ahorita estamos en 24 horas. Pero eso también, por ejemplo, estas 24 horas sería mucho más acertado si yo, por ejemplo, tuviera mayor oferta en red, pero esa es una deficiencia que todavía tengo. Y el tiempo de referencia, o sea, para poder referenciar a un paciente, bajó de 103 a 70 horas. Siguiente. Para poder contener y poder tener ahorita algo de excedentes en la operación comercial de Caprecon, se hicieron dos cosas. Uno, se está cumpliendo la ley, que dice que los gastos administrativos no pueden ser superiores al 8%. Cuando yo llegué estaban en más del 15%. Y antes los gastos en salud estaban menos del 85% porque no se reflejaban. Voy a ser muy sincera en eso,
Puede que fueran el 105 o el 120, pero contablemente nunca se reflejó. Entonces lo que estamos tratando es de sincerar los temas. Y en este momento estamos en el 92%, exactamente en un 99% de ese 92%. ¿Qué me falta por hacer ahí? Muchísimo. La contratación a largo plazo es una de las características que les reconozco, me falta. Y dos, tener unas políticas ya de dirección nacional para poder bajar unos precios referencia a Capricorn, así como en su momento lo tuvo el seguro, que todo el mundo dice, uy, contratación IS 2011, eso me falta todavía. ¿Y por qué me falta? Porque no tengo sistemas de información. Entonces yo digo, ¿cuánto pagué por un acetaminofén? Ustedes vieran las disparates que me salen en ese sistema. En una territorial me sale 500 pesos, en el otro 2.000, o sea, hay una falta de depuración de los datos de RIPS. ¿Qué estamos tratando de hacer ahorita? De trabajar de la mano con las IPS que tengo en la red contratada y están radicando los RIPS electrónicamente ellos mismos. Esto es, yo dejo de hacer ese trabajo para poder ser un poquito más eficientes en el tema de pago. Pero eso es un proceso largo, o sea, todo lo que tiene que ver con sistemas de información, eso no me vayan a pedir un resultado de aquí a diciembre porque es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque tengo más de 920 prestadores y los sistemas míos, o sea, los míos, no son eficientes. Entonces, es tratar de cotejar todo. Siguiente. ¿Qué estamos tratando de hacer? Y está dentro del plan de mejoramiento, digo, del plan de recuperación de la superintendencia, criterios objetivos en pagos, para evitarme justamente el cordón que tienen muchos abogados en todo el país de estar gestionando y gestionando. Entonces, si yo doy políticas generales, transversales, de pago, pues todo el mundo va a saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, no va a tener ese grado de discrecionalidad. ¿Cuál es uno de los criterios más importantes? Que estén en la red contratada, es decir, privilegiar a los que me contratan, tratar de mucha mejor manera a aquellos que me están tendiendo la mano. El segundo es un criterio de criticidad, lo que ya aplicamos en los dos pagos que hicimos de común acuerdo, pues no de común acuerdo, no, con los listados que se tienen de hospitales críticos. ¿Qué hemos hecho con eso? Beneficiar 380 IPS con pagos extraordinarios, los 174.000 y los 43.000 millones, y los pagos de compra de cartera. Es lo que he podido hacer. O sea, si yo pudiera haber tenido un peso más para pago, y no es un peso más, porque sí he tenido excedentes de liquidez, sino es un presupuesto mayor de cuentas por pagar, lo hubiera hecho, con cualquiera. O sea, cualquier persona que viene y aboga por un hospital público, normalmente sale con una sonrisa de mi oficina. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer eso. Entonces, si ustedes ven los anexos de las respuestas, los hospitales públicos sí han tenido grandes pagos. Y por ejemplo, el senador Pulgar me estaba preguntando por el CARI. El CARI le he pagado más de 40.000 millones de pesos. No, yo te pregunté fue por el hospital La Divina Misericordia de Navidad. No, eso no tengo que CARI. Bueno, pero por ejemplo, con el caso del CARI, porque hoy en este momento el CARI está ahorita en crisis, hoy salió la noticia. Y en este momento Capricorn no le da vigencias anteriores. Entonces, quienes me han tratado bien han tenido el mejor trato que yo les pueda dar. Pero también he tenido problemas con la red pública. Porque la red pública goza de un monopolio legal. Y las EPS del régimen subsidiado tenemos que contratar el 60% con la red pública. Entonces, ¿qué pasa? Cuando solo hay un prestador, adivinen qué pasa. Ellos ponen las condiciones. Y entonces la negociación se hace supremamente difícil. ¿Cuál es mi misión en esta entidad? Tener costos racionales, no los costos que tenga el hospital para pagar la nómina del mes a mes. Y yo muchas veces les he demostrado eso. No quieren bajar la tarifa, es porque ya ellos presupuestaron este ingreso y con ese ingreso van a pagar la nómina. No es precisamente que me vayan a hacer nuevos planes de PIP ni nada. Entonces, ese es un punto también donde vemos un problema estructural que no es de Capricorn, sino que es del sistema. O sea, ¿cómo mejoramos la eficiencia de los hospitales? A través de una cosa, o sea, podemos mejorarla con unos buenos controles como EPS, pero para eso necesito aumentar el gasto administrativo.
porque necesitaría más auditores que estuvieran pendientes de cada una de las IPS contratadas. Entonces, ahí hay un vis a vis. ¿Qué quiero? Mayor control, menor gasto administrativo. Entonces, eso es otra decisión que también se tiene que tomar. Siguiente. Bueno, esto es como el resumen general de los pagos. Lo que decía es, a la red pública en este año y 7 meses hemos pagado 1.6 billones de pesos a la red pública y 1.4 a la red privada, para un total casi de 3 billones de pesos. A diferencia de lo que todo el mundo, Caprecon en este momento es una de las EPS que más paga y que más monta giro directo. Y eso lo pueden ver ahí en los cuadros del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el problema? El día a día está completamente financiado. ¿Por qué? Porque la hay insuficiencia de UPC. Pero ¿qué es lo que falta? El pasado. Y perdóname la expresión, pero el pasado no perdona. O sea, cuando yo llegué acá, siguiente. Si ustedes ven ahí, quiero demostrar con esa gráfica la diferencia entre los estados financieros y el informe de auditoría forense que yo acabo de recibir. Cuando todo el mundo me preguntaba, oiga, ¿y usted por qué si está pagando, está aumentando pasivos? Esa era la pregunta del viceministro y del ministro y yo le decía, vice, no tengo una respuesta clara. Ya la auditoría me la dio y me dijo, es que usted en el 2011, en el 2012 y el 12, usted no registró sus cuentas. ¿Qué estaba haciendo yo? Cogiendo todo ese poconón de facturas y metiéndolas al sistema. ¿Qué hace eso? Que el estado financiero de hoy, 2014, pues se vea inflado. Pero lo que demuestran las cifras y lo que demuestra el informe de auditoría forense es que a enero del 2013 yo tenía 1 billón de deuda. 1 billón. O sea, no lo generé ni en 2013 ni en 2014. Estaba generado antes de 2012. Y eso es lo que yo he tratado de diferenciar. El pasado y una política de mejoramiento. Pero eso requiere 2 cosas, creo yo. La sinceridad en las cifras. De ese billón, por ejemplo, yo tengo en estados contables más de 200.000 millones embargados. Entonces, realmente, ¿cuántos de esos embargos ya han pagado ese billón? Entonces, hay muchas cosas que a mí me inquietan. Por ejemplo, ¿por qué si tengo 1 billón, las demandas no son en la misma cantidad del billón? ¿Cuántas malas prácticas hubieron en esos años en que se incrementaron todo eso me lo está contestando la auditoría forense, porque ellos son los encargados de revisar el pasado. Y en el pasado, ya ahorita estoy mandando este informe tanto a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, porque yo veo conductas que pueden tener connotaciones en estas 3 áreas de control. Siguiente. Como ya se dijo, nosotros hemos tenido una senda de mejoramiento en el costo en salud, pero eso no indica que uno no quiera lo mejor, como les repito, hemos tratado de contratar lo mejor de lo mejor. Siguiente, para hacer más corto mi intervención. El alto costo. Cuando uno estudia economía, a uno le dicen que uno tiene que ver los grandes números o los paretos. Entonces, en alto costo, yo he tratado de bajar las patologías que son consideradas como alto costo. En hemofilia tuve un rechazo impresionante por haber hecho un contrato nacional y hacer una invitación pública. ¿Por qué? Porque ahí a lo que me encuentro son mafias. Mafias que yo denuncié y que tengo más de 2 denuncias allá en la Fiscalía, pero que aún no tienen resultados. ¿Y por qué? Porque es que es un medicamento demasiado costoso. O sea, un paciente me puede gastar sin medirme 50 millones en un tratamiento normal, y si me va, por ejemplo, a un hospital por una complicación de hemorragia, pueden costarme 3.000 millones, un solo paciente. Entonces, ¿uno qué es lo que tiene que hacer? Prevenir para llegar allá. Y eso me significó muchos problemas, pero me significa algo que me gusta decir, y es un ahorro de 8.640 millones. En renales estamos tratando de gestionar unos contratos mucho más agresivos, bajé las tarifas,
O sea, yo encontré tarifas de 2.350.000 por paciente, ya las bajé a 2.100.000. En VIH también logramos un ahorro, no es tan bonito como el de hemofilia, pero pues se está tratando de hacer las negociaciones en tarifas, que eso es lo importante. Ahora, me falta el tema de cáncer, porque el tema de cáncer no tiene oportunidad en Colombia. Y lo digo con un sentimiento inmenso. Porque mi papá se murió este año. Porque en Ibagué no hay atención de cáncer. El Federico Lleras, que era el único hospital que tenía eso, ahora está en estado crítico. Y como mi papá, pues probablemente se van a morir muchas más personas porque no tienen una detección a tiempo. Entonces, ese tema de cáncer todavía no lo he podido coger. ¿Por qué? Porque no hay fuertes prestadores. Y, por ejemplo, en el eje cafetero hay uno solo que presta el tema de radioterapia. Entonces, eso hace que los costos no los pueda bajar en la forma en que uno quisiera. Siguiente. En los sistemas de información hemos mejorado, pero pues todavía nos falta. En el 2012 se hicieron 11.5 millones de RIPs, o sea, de los registros que se entraron realmente al sistema. En el 2013 triplicamos más o menos eso y ya tenemos 31.000. Y a julio ya llevamos en 20 millones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Uno, que se están prestando servicios. Esa es la primera connotación que yo veo en esas cifras. Y dos, que estamos pudiendo llevar esos RIPs a los sistemas de información. ¿Qué es lo necesario para poder tener decisiones asertivas en administración? Tener la información segura. Yo no puedo determinar qué estrategia de salud pública voy a tener si no conozco las patologías. En este punto hay una cosa que voy a hacer, pero que todavía no he podido, en el tema de PIP, y es hacer la georreferenciación de la población de Capricornio. ¿Por qué? Porque yo necesito saber nombre, apellido, dónde vive, cuáles son las condiciones que tiene para poder darle un mensaje real de PIP. Yo puedo ahorita mandar unos mensajes de texto, digamos, yo ahorita acabo de hacer una licitación de contact center y yo pido que lo de dentro de los valores agregados me tengan mensajes de texto. Pero ¿qué hago si no tengo los celulares de los señores, por ejemplo? Entonces, es un proceso que hay que hacerlo. Y es un proceso que yo intenté, por ejemplo, en el año pasado, a todos los gestores de vida les di unas tablets para que fuera más fácil el sistema y demás. Pero digamos que el cambio y la tecnología no fue bien recibida y entonces tengo todavía problemas porque no han sido utilizadas realmente en el objetivo que se quería. Siguiente. Estamos obteniendo, o sea, 2012 teníamos una pérdida de 64.000 millones, esto es pérdida operativa neta, ¿cómo es? Pérdida operacional, lo voy a llamar así, pero técnicamente estoy diciendo una incorrección. En el 2013 alcanzamos a tener un excedente de 20.000 millones y hasta ahorita tengo 40.000 millones. ¿Qué va a pasar con esto? Esto es una tendencia y a pesar de que sea mínima, pues para un presupuesto de 2.5 billones, por lo menos ya se cambió la tendencia. Y si ustedes miran los cuadros y los estados financieros, ya las tendencias están cambiando, que eso es muy importante. Siguiente. ¿Cuáles son mis retos? Los que ya se dijeron acá. Sistemas de información. Para eso tengo que tener una decisión de mi junta directiva y del gobierno nacional en qué estadio voy a estar yo. ¿Por qué? Cambiar los sistemas de información, tener un solo proveedor, por ejemplo, implica primero hacer un análisis de lo que se tiene hoy. En Caprecon no tenemos arquitectura tecnológica, es decir, saber qué computador tiene, qué programas tengo en cada computador, cuál es la entrada o cuál es la salida de la interconectividad que tiene ese computador, eso no lo tengo. Entonces, para poder diseñar qué es lo que quiere Caprecon en sistemas de información, necesito un diagnóstico.
y consulté a 2 firmas y entonces me dejaron seca porque el diagnóstico de una entidad tan grande, una me la cotizó en 4.000 millones de pesos y la otra en 7.000. Entonces yo quedé como, voy a hacer una inversión de 4.000 o 7.000 millones cuando tengo tanta deuda, cuando yo no sé si en diciembre el señor superintendente me diga, no, usted no tiene los mejoramientos que nosotros le requeríamos. Eso es una decisión importante y o sea, digamos, para mí es el cuello de botella para muchos procesos. El otro punto en el cual necesariamente tengo que mejorar es defensa jurídica. Defensa jurídica actualmente más o menos hay 2 o 3 abogados por cada territorial, pero con tanta represa de procesos, cada abogado más o menos tiene 250 procesos. Entonces ahí obviamente estoy en un riesgo. ¿Cuál es el problema ahí? Vuelvo a tener el problema de los gastos de administrativos. Yo no puedo aumentar ese 8%. Y esos abogados hacen parte de ese 8%. Entonces, por ejemplo, una firma de abogadas me dijo que, por ejemplo, contratara unas firmas a cuota litis, pero la Contraloría, el doctor Umaña, me dice, oiga, esa cuota litis también la tiene que presupuestar, porque eso sí sería eficiente, o sea, que el abogado realmente tuviera un estímulo para poder pues, gestionar la defensa jurídica. Para eso va a necesitar plata y va a necesitar apropiar algo más de lo que ya estoy gastando. En este momento lo único que hice fue contratar una firma para hacer el inventario de embargos y títulos. ¿Por qué? Cuando uno compara la información de Banagrario con la información que existe en Orión y con la información que existe en el sistema de defensa judicial, no coincide ninguna. Entonces lo primero que uno tiene que tener es la certeza qué es lo que hay en cada juzgado. ¿Qué facturas fueron las que realmente me demandaron? Para poder llevar esas facturas a los descargos de los pagos, porque si ya hay título, perfectamente yo puedo entrar ¿cómo se dice?, a conciliar dentro del proceso y bajo la cuenta y automáticamente se me bajan los estados financieros. Pero yo en este momento no tengo. Y lo que hemos encontrado son cosas de no creer. Facturas que han sido demandadas en más de un juzgado, por ejemplo. Como lo decía el doctor Pulgar, procesos donde con contratos falsos, sin prestar el servicio, el juez ordenó el embargo, hizo el título y lo entregó al particular. Entonces, esos ya los demandé. O sea, cada vez que yo encuentro una cosa posible, yo mando mis respectivos comunicados a la Fiscalía. De eso, por ejemplo, ya tenemos que han sido detenidos 2 jueces, uno en Barranquilla y otro en Cartagena. Pero ese no es solo problema de Capricornio. Y ahí está Cajanal y son unos, o sea, ya se está tratando de identificar. Nosotros hablamos directamente con los fiscales allá en Cartagena y en Barranquilla para que nos pudieran ayudar, porque eran dineros de pensiones, eran 16.000 millones que me quitaron y que yo no podía pagar. Entonces, eso sí, me tocó literalmente irme a mí a hablar con el fiscal y casi de rodillas pedirle, por favor, ordene el desembargo de esos títulos porque yo tengo que pagar la nómina de pensionados, de más de 27.000 pensionados que yo todavía tengo al cargo de Capricornio. Entonces, esos temas, digamos, superan los problemas de Capricornio. Hay mafias contra las entidades públicas que se liquidan y en especial, o sea, los 2 casos que puedo mencionar, porque ya los tengo documentados y en la Fiscalía. Los otros que tengo documentados y también en Fiscalía, pero que no han causado resultado todavía, están en Chocó. Entonces, como a mí me pasa eso, yo le mando cartas al fiscal y le digo, por favor, trate de ayudarme con estos procesos a ver si yo puedo tratar también de limpiar esto acá. Siguiente. Ese ya es el final. No. Siguiente. Bueno, frente a Caprecon IPS. Caprecon IPS únicamente maneja directamente el tema de una clínica del Chocó. A mi llegada yo tenía tanto el hospital como la clínica, pero eso me generaron un déficit terrible. O sea, eran 1.000 millones de nómina que yo pagaba y que yo no sabía quién estaba pagando allá. Entonces, con mucho respeto le entregué esa administración al superintendente del hospital. Me quedé únicamente con la clínica. Y está tercerizado desde el 2006 la clínica de Santa Marta y la clínica de Cartagena.
La semana pasada acabo de hacer un proceso de contratación para una nueva operadora allá. ¿Por qué? El operador que teníamos era la Orden San Juan de Dios y comenzó a cerrar servicios. Entonces fue un problema ya de política de salud pública en Cartagena. Entonces llegamos a un acuerdo con la orden, ellos me entregan a partir de hoy la clínica y ya mañana inicia el nuevo prestador. Una unión temporal, Ducoto, Dumian y Cosmitet. Dos prestadores, o sea, yo hice una convocatoria pública para determinar el precio y no se me presentaron muchos. ¿Y por qué no se me presentaron muchos? La verdad sea dicha, porque yo exigí un pago mínimo. Porque la Contraloría lo primero que me dijo fue, usted tiene que hacer que esos activos aparezcan. Entonces yo pedí un canon mínimo de 600 millones mensuales que corresponde más o menos al 9% del avalúo comercial. Entonces por eso digamos que no era muy atractivo para muchos. Muchos me dijeron que yo estaba muy loca, que porque esa clínica en este momento no podía producir eso y nunca lo iba a producir. Entonces ese es un punto, digamos, que estamos tratando de corregir. Cada hallazgo y cada cosa que hace la Contraloría uno trata, y es la palabra que quiero decirles, trata. Tema IMPEC. Mire, el 70% de mis tutelas yo creo que son IMPEC, o sea, las que llegan realmente a la directora nacional. Y es un punto en el que me propuse hacer una mejoría sustancial. Volví a aplicar la ley de los grandes números y reuní las 31 cárceles con mayor población, con mayores problemas y que representan el 78% de la población. Ese número, hicimos una contratación y una invitación pública de una IPS que se hiciera cargo de todo, tanto de baja como de mediana. La ley me permite capitar baja, pero no me permite capitar mediana. Entonces lo que hicimos fue, voy a ser muy sincera con ustedes, copiarme de los paquetes que tiene la nueva EPS. O sea, puedo ser absolutamente sincera porque no pude hacer más. O sea, como yo no tengo sistemas de información, yo tengo que acudir a las buenas prácticas de otras empresas para poder bajar costos. Y eso fue lo que hicimos, paquetizamos. Entonces, determinadas patologías están ahí. ¿Qué es lo que uno encuentra en IMPEC? Hoy y ayer, y tuvimos unos informes terribles. Yo no sé cuántos callos estoy pisando con ese contrato. Porque lo que yo estoy escuchando son cosas de verdad que me sorprenden. Los pacientes van y se les da un medicamento, pero entonces no lo consumen. Se lo sacan de la boca y lo venden. Y eso se llama pastilla chupada. Y eso tiene un costo, chupada. Y cuando se lo dan en la mano y que se lo dan en un paquetico, entonces es la pastilla normal. Y eso tiene un costo. O sea, eso me causa vergüenza. Porque es unas condiciones infrahumanas de esas personas. O sea, si ellos llegan a hacer eso, es porque tienen unas condiciones lamentables de vida. O sea, en los temas de las salidas de los internos, eso es otro tema completamente. O sea, ayer me estaban dando unas cosas que yo decía, yo quiero tener una atención intramural. Y frente a la pregunta del senador Pulgar, la resolución 2003 del 2014, por una solicitud directa de Capricorn, quitó el tema de habilitaciones intramurales. ¿Por qué? Por ese primer cuadro que ustedes ven allá. Es de este año, como de junio, julio. ¿Cuándo lo contrataron? Ahorita, hace 2 meses, hace un mes. No se pueden dar condiciones de habilitación adentro de las cárceles por 3 razones sencillas. 1, la infraestructura es obsolescente. Las cárceles, muchas cárceles no fueron construidas como cárceles. Muchas fueron conventos, monasterios y edificaciones que tienen más de 100 años.
Segundo, hay falta de servicios públicos adentro. Y les voy a contar una anécdota simple. Cuando yo estaba tratando de concentrar el tema de renales en población IMPEC, yo le dije al general de la época, no me acuerdo ahorita el apellido, Ricaute, que por favor me dejara construir una unidad renal adentro de una cárcel y que me concentrara toda la población, que son 51 pacientes que te requieren diálisis, en esa cárcel. Él me dijo, sí, listo. Empezamos a hacer todo el papeleo, todo el tema. No nos pudieron habilitar. ¿Por qué? Porque no había agua. Entonces, digamos que hay unas cosas que no es. Por eso los requisitos de habilitación no se pueden pedir dentro de las cárceles, porque hay unas condiciones realmente, ¿cómo se dice? No, nefastas, o sea, no puedo tener otra palabra. O sea, las cárceles no son condiciones para tener personas, para atender personas, para poder prestar servicios de salud adentro. Entonces, uno no puede atender eso allá. El segundo problema en IMPEC son los sobrecostos. Y los sobrecostos dan por las propias condiciones infrahumanas en las que se tienen las cárceles. Hacinamiento, la alimentación, por ejemplo, si tú tienes un paciente diabético, no le puedes decir, por favor, controla tu consumo de carbohidratos o eso, no, allá le toca lo que realmente está dentro del menú que le vayan a hacer. En eso lo ASPEN ha mejorado, ellos hicieron una licitación y todo en hacer una dieta balanceada, pero de todas maneras no es individualizada, o sea, un médico no le puede dar una orden allá. Y la otra, las condiciones de insalubridad. Temas concretos: la humedad, las condiciones propicias para la dispersión de virus, por ejemplo los colchones que están plagados de insectos, el hacinamiento, hace que el contacto sea directo, o sea, muchas veces tú no puedes tener un paciente aislado. El tema de tuberculosis en las cárceles es muy grave y es una enfermedad infectocontagiosa, entonces no puedes tener controles allá. Y la otra son los problemas psicosociales. Son personas que están reprimidas, son personas que no están siendo tratadas como seres humanos en muchas ocasiones. Entonces eso hace que tengan unos rechazos y unos resentimientos frente a la sociedad. Yo he tenido casos de pacientes, de internos, uno que intentó violar a una enfermera en Jamundí, otro que amenazaron al médico y mataron a un médico acá en Bogotá, cuando yo tenía la prestación directa de estos servicios. Entonces uno trata, pero también uno tiene que ser consciente que es una población muy conflictiva. ¿Qué hace eso? Que sean policonsultantes. ¿Por qué? Porque ellos quieren salir de ese medio y la forma de salir es pidiendo un permiso médico para poder salir de la cárcel. También son polidemandantes. Si la atención no se tiene en el momento, comienzan a hacer las tutelas. Y aparte de eso, su propia condición física hace que, pues obviamente tenga que acudir más al médico que lo que nosotros acudimos. Nosotros tenemos, por ejemplo, unas estadísticas que la frecuencia de uso debe ser menor de 2 en la mayoría de la población, pero allá es más de 10. Y es más de 10 puede ser real o ficticia, porque muchas veces son reales porque realmente necesitan la atención, tienen una patología, y otras porque simplemente quieren salir de la cárcel. Así de sencillo. Entonces, digamos que ahí esos tres problemas estructurales son los que deben ser resueltos con base en la ley 1709, que dice que para el IMPEC debe haber un sistema propio. ¿Qué pasa? Esa ley empezó a regir en diciembre del año pasado y dijo que hasta tanto el Estado no tenga un sistema de salud propio para IMPEC, Caprecom va a seguir asumiendo eso. Entonces, no lo veo cercano el cumplimiento, o sea, que ya se tenga eso, porque yo he estado hablando con las personas que están haciendo el modelo. Se han tenido avances, pero todavía yo tengo que tener el IMPEC a mi cargo, no sé hasta cuándo.